Bueno, vamos a suponer que tenemos una distribución lineal como la que está aquí en el dibujo. Esta es como una semicircunferencia. Esta semicircunferencia vamos a suponer que está cargada positivamente. ¿Sí? Vamos a suponer que cada parte de esta distribución está cargada positivamente. ¿Sí? Y entonces lo que queremos es calcular el campo eléctrico en el origen. ¿Sí? Aquí en este punto O. ¿Sí? El campo eléctrico total, el campo eléctrico producido por toda esta semicircunferencia en el punto O. ¿Sí? Vamos a suponer que esto tiene una carga total Q. Vamos a suponer también que lambda, la densidad de carga, es constante. ¿Sí? Y bueno, lo que quiero que hagan en este momento es pausar el video y tratar de resolverlo. Páusenlo ahora. Bueno, entonces lo que hay que hacer aquí es, eh, vamos a, vamos a dibujar una distribución, vamos a coger un pequeño diferencial por acá, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos en todos estos ejercicios es coger un pequeño diferencial. Este diferencial, como es el diferencial de una carga positiva, me va a generar un diferencial de campo eléctrico de, ¿verdad? ¿Sí? De. Este diferencial de campo eléctrico, pues si ponemos un sistema de referencia, ¿cierto? Va a tener unas componentes, este va a ser un ángulo teta, y entonces DE, por supuesto, va a tener acá una componente DX, ¿cierto? Y acá una componente DY, ¿sí? Entonces, la idea del ejercicio, digamos, o lo que tenemos que hacer es calcular, primero calcular DE, vamos a calcular la magnitud de DE, va a ser igual a K de Q sobre R cuadrado, ¿verdad? Y recuerden que dq es lambda por dx, entonces esto me va a quedar K lambda. Entonces aquí este pequeño diferencial, este pequeño pedazo, vamos a llamarlo aquí como este pedazo de acá, ¿sí? O sea, esta longitud de acá la vamos a llamar ds, ¿sí? Esa longitud es ds. Entonces aquí no va a ser lambda por dx, sino que va a ser lambda por ds, ¿sí? Por ese pequeño diferencial. Sobre, vamos a dejar R, bueno, no, hagámoslo de una vez. Esto es esta distancia de acá, vamos a ponerla aquí en verde. Esta distancia, pongámosla acá en rojo mejor. Esta distancia de acá a acá es esta distancia es r, ¿sí? Que básicamente es el radio de la semicircunferencia. Entonces aquí me va a quedar r cuadrado, ¿cierto? Eso es. Entonces lo que tenemos que hacer es, entonces nuestra componente de x, que va a ser la magnitud de d, ¿no es cierto? Por el coseno de teta, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar y entonces esto nos queda K lambda por ds sobre r cuadrado por coseno de teta, ¿sí? Entonces x pues va a ser esta integral, ¿no? Aquí, por supuesto, ¿quiénes están cambiando? Observen que K lambda y r son constantes, ¿no? El ángulo sí está cambiando. Aquí el coseno realmente está dentro de esta integral. Esta integral realmente va es K lambda coseno de teta por ds sobre r cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos que identificar quién es este ds. Vamos a hacer un recorderis aquí rápido
Vamos a irnos por acá y vamos a hacer un recorderis aquí rápido de ciertas cosas. Entonces, si yo tengo una circunferencia, tengo un ángulo θ y esta es mi longitud de arco S y esto tiene un radio R, lo que va a pasar es que θ, la definición del ángulo en radianes, realmente es S sobre R. ¿Sí? Es la proporción que hay, el ángulo en radianes es la proporción que hay entre la longitud de arco y el radio. ¿Sí? Así es como se define el ángulo en radianes. Sí, claro, si yo voy a dar una vuelta completa, o sea, 360 grados, pues esta S va a ser 360, va a ser 2pi por R, y con esta R se cancela, entonces me queda, hagámoslo acá, dar una vuelta completa sería 2pi R, ¿verdad? Entonces θ sería 2pi R sobre R, entonces se cancela, ¿sí? Y entonces me queda que θ es 2pi, ¿no? Lo que ya sabíamos, 360 grados es 2pi. Entonces, ese es la definición, digamos, como del ángulo en radianes, lo que quiere decir que la longitud de arco, si yo tengo el ángulo en radianes, va a ser R por θ, ¿cierto? En nuestro caso, lo que nosotros vamos a tener, voy a dibujar acá el diferencial, digamos, un poquito más grande. ¿Sí? Supongamos que este es nuestro diferencial. ¿Sí? Y por acá bien arriba está nuestro punto O, ¿sí? del ejercicio de arriba, ya regresamos a él. Entonces lo que vamos a tener aquí es como una especie de ángulo, bueno, realmente es un ángulo que tiene una longitud de arco, un ángulo de θ, ¿cierto? Recuerden que este pedazo de acá es ds, ¿sí? Y este tiene una longitud de arco de θ, ¿sí? Esto va a tener un radio r. Entonces ds, según el análisis que acabamos de hacer, entonces ds es igual, usando la fórmula que está aquí en el recuadro amarillo, va a ser r por dθ, ¿sí? Entonces volvamos aquí a nuestro problema, ¿sí? Entonces ya podemos calcular quién es ds, ¿sí? Entonces vamos a sacar las integrales, hagámoslo acá por este lado. Entonces esto me va a quedar k lambda, es k lambda sobre r cuadrado, ¿cierto? Integral de coseno de θ por el ds, que lo acabamos de calcular, que es, a ver, miremos, r por dθ. Vamos acá, r por dθ. ¿Sí? Entonces nuestro diferencial como tal es el ángulo. ¿Sí? Entonces, si el diferencial es el ángulo, observen, vamos a volver aquí al dibujo. Este ángulo de dónde a dónde va a variar. ¿Sí? Fíjense que este ángulo va a variar. Si el diferencial está por acá, ¿sí? Vamos a poner primero el diferencial por acá para simplificarlo un poco. Entonces, si el diferencial está por acá, este ángulo va a ser menos pi medios, ¿no? O sea, va a ser, el D va a estar por acá, ¿cierto? Y este ángulo va a ser pi medios, ¿no? Menos pi medios realmente, ¿sí? Si nuestro diferencial está por acá, entonces vamos a ir recorriendo el diferencial en esta dirección, ¿cierto? Entonces nuestro vector campo eléctrico va a ir cambiando, ¿sí? Hasta que cuando llegue por aquí abajo, ¿sí? Esto va a ser un D que va hacia arriba, ¿cierto? Y esto va a tener un ángulo que es pi medios, ¿sí? Entonces a la final, esta integral de aquí va a ir entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Eso es.
R sigue siendo una constante, sale de la integral y esto me va a quedar K lambda. Entonces observen que se cancelan. Sobre R y la integral de coseno es menos seno. La integral de coseno es seno. Seno, ¿no? Seno de teta, perdón. Y este ángulo me queda entre menos pi medios y pi medios. Entonces esto me va a quedar K lambda sobre R. Y seno en pi medios es 1. Esto me da 1 menos. Y en menos pi medios es menos 1, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 2, finalmente 2K lambda sobre R. ¿Sí? Y esta es en el eje X. Una cosa que va a pasar aquí en el eje Y, vamos a volver a poner el dibujo. Entonces, una cosa que va a pasar aquí en el eje X, en el eje Y, perdón. Entonces aquí teníamos nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Por aquí nosotros dibujamos nuestro diferencial, que nos va a explicar nos va a dar un dEx, perdón, un diferencial de, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo dibujo nuestro diferencial por acá? ¿Sí? Entonces, lo estaba dibujando en azul, ¿no? Si yo lo dibujo por acá, ese diferencial me va a generar un diferencial de campo eléctrico DE en esta dirección, ¿cierto? Observen lo siguiente, observen que este DE tiene una componente de EY, así, ¿cierto? Y aquí este va a tener una componente de EY hacia arriba, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que las componentes en Y, por la simetría del problema, y porque la distribución es constante, se me van a cancelar. O sea, es decir, el EY va a ser igual a 0. Pero vamos a hacerlo. Vamos a demostrar que en efecto da 0. Entonces, vamos a empezar de nuevo. Entonces, DE, la magnitud de DE es K lambda por ds sobre r cuadrado, ¿sí? Como en el problema, como lo que hacíamos antes. Aquí esto es K lambda r por d teta, ¿cierto? Porque ds es r por d teta sobre r cuadrado. Aquí se me van a cancelar las r's, ¿no es cierto? Y aquí de EY, bueno, de EY es igual a la magnitud de DE, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este es nuestro ángulo teta, entonces esto va a quedar por el seno de teta, ¿no? Que al reemplazar nos queda K lambda y el seno lo voy a dejar adentro, seno de teta sobre R, ¿no es cierto? Y entonces acá claramente EY es la integral de esto y de esto. En este caso también va de menos pi medios a pi medios. Y esto me va a dar K lambda sobre R entre, bueno, la integral entre menos pi medios y pi medios de seno de teta, ¿no es cierto? Y esto es igual a K lambda sobre R y la integral del seno, esta sí es menos coseno de teta, entre menos pi medios y pi medios. Y coseno de pi medios es 0 y de menos pi medios es 0, por lo tanto esto es 0. Demostramos lo que habíamos dicho intuitivamente. Entonces, si quisiéramos escribir entonces el campo eléctrico, vamos a escribirlo por acá.
Entonces mi campo eléctrico E, mi vector campo eléctrico va a ser 2K lambda R en la dirección de I. ¿Sí? Y en J pues no tenemos dirección, no la escribimos. Entonces finalmente terminamos este ejemplo.